Miguel Ángel Gómez Ruiz, que nos va a hablar de la utilización de juegos de simulación en la formación universitaria, el desarrollo de la competencia evaluadora. Bueno, pues buenas tardes, ya a la hora que es. Mi nombre es Miguel Ángel Gómez y yo creo que, bueno, vamos a dar un pasito más en en los recursos y demás, después de la última intervención. Y os voy a hablar de una experiencia, de unos recursos basados en la utilización de juegos de simulación, en este caso para desarrollar la competencia evaluadora del alumnado, es decir, que no está concretamente además asignado a ninguna asignatura, sino que ahora, como veremos, puede ser una cuestión transversal para todas las titulaciones. Pondré algún ejemplo de estos juegos, ¿vale? Porque evidentemente creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Por mucho que os explique, pues ya digo, ahora veremos la presentación del propio juego para que veamos cuál es la estética, un poco cómo se puede interactuar con él. Bueno, de introducción un poquito voy a comentar. Está claro que el mundo de las tecnologías cada vez nos ofrece más oportunidades aplicadas a la educación para muchísimas contextos distintos o para lograr que esos contextos se personalicen y sean más flexibles. Dentro de los recursos virtuales, uno de ellos, que cada vez está cobrando más importancia, es el de los juegos, el de los videojuegos. Los juegos, además, dentro de una corriente de gamificación que va mucho más allá de la propia utilización de juegos de simulación, son utilizados mayormente en el sistema educativo, pues en educación infantil, se van perdiendo con la educación primaria, en educación secundaria es más complejo todavía y en la universidad prácticamente ya no aparecen porque se consideran que no son suficientemente serios, formales o que se pierde mucho tiempo, simplemente, ¿no? Los juegos de simulación, concretamente, bueno, más o menos todo el mundo lo podemos entender, son juegos en los que se simula una realidad, sea cual sea. Esa realidad podrá ser más o menos consistente con la realidad como tal, es decir, yo puedo inventarme mi propio mundo o recrear un laboratorio, recrear una escuela o recrear lo que sea, siempre con, digamos, cercana al mundo real, ¿de acuerdo? ¿Por qué sobre el tema de la evaluación? Bueno, consideramos que es una competencia muy valiosa para todos los futuros profesionales que quieran ser estratégicos, que puedan, digamos, tener constancia de qué les faltaría para su formación y desarrollar otras competencias también igualmente valiosas que se hacen con o que se pueden trabajar mediante la evaluación, como la creatividad, la toma de decisiones o la resolución de problemas. Los juegos que ahora os voy a mostrar han sido creados como aventuras gráficas, ¿no? Muchos que, bueno, tenemos cierta edad y empezamos a jugar, ¿no? Esos eran los juegos típicos que había en los 80, de tú llevabas un personaje por la vida, ¿no? Por el mundo, y vas haciendo diferentes cosas. La aventura gráfica en uno de los juegos está creada en primera persona, es decir, tú no ves al protagonista, el protagonista eres tú, que te mueves por diferentes contextos, y en otra sí está creada en tercera persona y tú llevas al personaje de un lado para otro y vas interactuando. El primero de los juegos se llama Un día con Eva, recordemos, como objetivo de evaluación, se llama Un día con Eva porque pasamos un día con Eva y viene de evaluación. Tenemos ahí el tema de... Bueno, tuvimos prácticamente 10 minutos pensándolo. Está disponible tanto en inglés como en español, este juego y el siguiente que presentaré en sus correspondientes páginas web, que ahora la visitaremos un poco para ver los vídeos que os quiero mostrar. Este juego está basado pues en un día corriente de una estudiante universitaria
y se pretende pues acercar de una forma cotidiana lo que son las decisiones a lo largo del día, ¿no? Que tener en cuenta esos criterios de evaluación y comparar y tomar decisiones, ¿de acuerdo? Estas son las competencias, ¿no?, que se pretenden trabajar o que los alumnos pretendemos trabajar en los alumnos. Una cosa importante, los juegos, aunque están pensados para los primeros cursos universitarios, pueden ser utilizados en cualquier curso, incluso en contextos que no sean formales. Es decir, yo tengo ganas de jugar, bueno, tienes que estar aburrido, ¿no?, para jugar este juego y no a otro, pero si tengo ganas de jugar, me lo bajo y juego. Es decir, que están totalmente disponibles, como digo, en sus páginas web y demás. Esta es la estructura, claro, a la hora de crear un juego de simulación con, bueno, lo ponía antes, con el software libre eAdventure, que es un generador de juegos de simulación, software libre, creado por un grupo de investigación de la Universidad Complutense de Madrid, donde se conjuga básicamente 3 elementos, que son personajes, el contexto, el escenario y las actividades que hacen, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso es un poco para que veáis que bueno, crear un juego o pensar un juego de simulación tampoco es una cuestión de una mañana, ¿no?, ni mucho menos. Tienes que crear una historia, tienes que meter elementos formativos en esa historia y siempre con las dificultades o las limitaciones que tiene el propio software, en el que, por ejemplo, no te permite que el alumno escriba de forma abierta, ¿de acuerdo? Lógicamente, tiene que tener suficiente información el propio programa para corregir actividades y demás, porque lo que la mayoría son selecciones y demás, bueno, limitándose también en ese sentido, ¿de acuerdo? Vamos a ver un momentito el vídeo de presentación de este juego, que como digo, yo creo que va a ser mucho más claro para que veáis a qué nos estamos refiriendo. Voy a escribir con una mano. Vamos allá. Voy a entrar en la página web del juego. Cada uno tiene su página distinta. Si entra, claro. Puede ser que no entre. Eso ya... En fin. De todas formas, tengo el enlace a los vídeos directamente desde la transparencia. No sé si... Tenemos conexión, ¿no? En principio. Está buscando. Bueno, mientras, bueno, voy a seguir, a ver si suena la flauta y ya entramos. Ahora veremos, ya digo, bueno, aquí mismo también puedo darle, a ver si... A ver, ahora ya se queda pillado. Pues vamos allá, vamos a ver la presentación. Incluso lo voy a poner, ya que funciona, pero lo voy a poner en grande. Vale, esta es la presentación del juego, es decir, que es un vídeo de presentación para poner en situación
a los estudiantes de qué es lo que tienen que hacer. El objetivo es que vean un poco, bueno, pues cómo a lo largo de su vida han ido tomando todo el mundo de forma inevitable ciertas decisiones que de una manera informal, digamos, si no han establecido ciertos criterios, pero están ahí. Entonces, esta es Eva, que está durmiendo en su cuarto, y así empieza el juego. Pues el juego empieza con Eva durmiendo. Vale, claro, a la hora de plantear este juego, como está en el marco de un proyecto de investigación, tuvimos suficientes recursos monetarios como para contratar a alguien que nos hiciera lo que son los escenarios y demás, ¿no? Que suele ser, además, el gran quebradero de cabeza. De forma concreta os voy a poner, porque claro, eso es en la presentación, pero para ver un poco cómo son los escenarios, cómo se desarrolla, una muestra, digamos, de cómo es el juego de verdad. Ya digo, esto se puede descargar de la página web tanto en inglés completo como en español. Lo primero que hace es decidir si quiere dormir o no más. Empezamos desde ahí, las decisiones. Interactúa con distintos objetos, como puede ser el ordenador, en el que ya tiene un calendario prefijado, tienes que coger ciertos elementos, tienes una moneda, es decir, tienes un bolso con monedas que también vas a ir ganando, perdiendo a lo largo que se desarrolla el juego. La mayoría de decisiones tienen que estar en coherencia con los criterios que él o ella misma ha puesto durante el juego. Esto de los cambios de color no, es que para darle un poquito de cosa al vídeo, no es que el juego cambie de color. Va decidiendo distintas cosas, si quiere trabajar en grupo, cuando llega a la universidad, si lo quiere hacer individualmente. Como veis, la estética, aunque es buena, en ningún momento puede llegar al nivel de los juegos lúdicos profesionales que estamos acostumbrados a ver y que tienen millones de euros para el desarrollo. Que es una cuestión que de forma negativa llama la atención a los estudiantes, como ahora veremos, porque lo valoran. Dice, bueno, yo he jugado a juegos que tienen gráficos mejores, evidentemente. No es el objetivo tampoco, ¿no? Hacer una... ¿Vale? Bueno, son distintas... Ahí tienen que evaluar, por ejemplo, la exposición oral de una compañera. Tienen que decidir si quieren, qué quieren comer, ¿no? En la cafetería, estableciendo anteriormente qué tipo de comida es la que prefieren, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis, que si quiero alimentos ligeros, comida no sé qué, y luego tiene que elegir en coherencia con esos criterios que ha establecido anteriormente. El segundo juego es una continuación, por decirlo de alguna forma, pero ya sí tiene un poco más de complejidad y sobre todo más texto, que es una cosa que le echa para atrás enormemente a los estudiantes, que es un juego, y dicen, me has engañado, creía que iba a jugar y me estás haciendo leer. Bueno, muchas veces no es incompatible, ¿no? En esta ocasión ya las actividades son un poco más complejas y están ambientadas en una creación ficticia de una ONG llamada Interacción. Entonces, este juego, a diferencia del otro, está en primera persona, es decir, tú no ves al protagonista, eres tú el protagonista, y está compuesto de 3 perfiles que son como 3 pequeños juegos realmente, ¿no? Con actividades concretas en el ámbito de economía y calidad, otro ámbito de proyectos y otro ámbito de relaciones institucionales. Este es un poco más largo también, teniendo cada uno de esos perfiles, pues prácticamente son juegos independientes. Estos son algunas imágenes de esos escenarios. El que está a la primera a la izquierda es la referencia, es la oficina de esa ONG. Y os voy a poner también el vídeo de presentación de ese videojuego. En esta ocasión, la primera dirección, el de Un Día con Eva, es eva.evalfor.net. El siguiente es Evong, lo de evaluar IONG, tampoco 15 minutos tardamos esa vez en decidir el nombre. En este caso, como digo, bueno, tiene ciertas diferencias, también está íntegramente tanto en español como en inglés. En alguna, bueno, utilización de los dos siempre suele tirar más el primero, es más sencillo, es más cotidiano.
Y como digo, sobre todo el tema de las actividades ya son más complejas y suele tener alguna otra reticencia. Voy a poner simplemente, ¿vale? Estos son imágenes, todo lo tenéis en sus páginas web correspondientes. Y esta es la presentación del segundo juego. Dura un minutito nada más. Claro, toda la música que utilizamos es de utilización libre. Las animaciones están hechas por el diseñador que tuvimos. Y es una cosa que, como digo, hay que tener en cuenta a la hora de plantearte estos juegos. Tienes que tener muy clara no solamente las actividades, sino la historia que quieres contar. Tiene que tener cierto sentido lo que esté, ¿no? No puede ser una retahíla de actividades sin más, ¿no? Entonces, todas estas cosas, además, tampoco se puede confiar en que un diseñador gráfico te la vaya a proponer, y menos, no, en otros contextos eres tú el que tienes que escribir esto. Por ejemplo, que estamos viendo, está escrito. Sí, en un primer momento, lo que debe aparecer en cada texto, que debe aparecer en las imágenes, y ya después el diseñador pues se encarga de hacerlo realidad. El título es Evaluación en Acción, ¿de acuerdo? Como digo, en este caso no hay un personaje, sino el personaje eres tú. Está en primera persona, ¿de acuerdo? Bueno, realmente todavía estamos estudiando el uso de estos videojuegos, sobre todo en la docencia en grado. Empezamos evidentemente a implantarlos en el proyecto Alfa, en el que se desarrolla sobre todo el primero. El segundo, el que acabamos de ver, terminamos hace muy poco de desarrollarlo, hace menos de un año. De hecho, la página web está creada hace unos pocos meses y todavía no hemos hecho ninguna investigación más o menos rigurosa, ¿no? En el primer caso, en el de Un día con Eva, pues lo estuvimos investigando en las universidades americanas, donde ya se implantó un programa formativo completo relacionado con la evaluación. Entonces, bueno, ahí tenéis las universidades en las que trabajamos, en Colombia, Costa Rica, Ecuador y Nicaragua. Sin entrar en detalle ni en gráficos ni nada de esto, simplemente algunos resultados parciales que encontramos, como insisto, ¿no? Con el primer juego, Un día con Eva. Las actividades parecen adecuadas a los usuarios. El diseño, bueno, pues no es su gran fuerte, ya digo, siempre intenta, ¿no? O te llama la atención que al decirle un videojuego, bueno, pues se van a esperar otro tipo de diseño mucho más potente, ¿no? Y algo importante, que también echan en falta más orientaciones en el juego, y eso que tiene su ayuda y demás, pero bueno, ¿no? Hay quien tiene la teoría que a veces con una pantalla en blanco y un solo botón de pulsa aquí, habrá un porcentaje de alumnos que no sabrá lo que tiene que hacer. Así que, bueno. Las competencias que intentamos trabajar, los propios estudiantes consideran que sí, que se están trabajando, todo lo relacionado con la evaluación, toma de decisiones y demás, como es evidente, y 7 de cada 10 personas están muy o totalmente satisfechos con este juego de los que han planteado o de los que han realizado un cuestionario, ¿no? Que fue el origen de la recogida de información en este caso. Aspectos a mejorar, aspectos positivos, más o menos lo hemos comentado ya. Y para terminar, pues evidentemente no todo es precioso y bonito en el mundo de los videojuegos. Hay que plantearse, hay que ser crítico, hay que plantearse algunas limitaciones muy evidentes que se llevan dando en la literatura antes de que existieran los juegos de simulación virtuales con otro tipo de juegos de roles y demás. Por ejemplo, si la cantidad de aprendizaje está en consonancia con el interés que evidentemente despierta, que si o se puede garantizar mínimamente que esas competencias, en este caso de evaluación, pueden transferirse luego a la vida real o a alguna asignatura concreta. Si realmente los estudiantes no están más motivados en lo que es ganar que en aprender, o si se estimula con ello la comprensión de realidades globales, sistémicas y complejas. Por mi parte nada más, y espero que os haya resultado interesante. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Tenemos tiempo para una preguntita. Ahí. Sí.
La inquietud que tenemos, o que tengo, es si no sería importante desde la universidad nuestra potenciar una aplicación de desarrollo de este tipo de... o un entorno, porque es verdad que Adventure presenta... se echan de menos muchas funcionalidades y como no lo hemos hecho nosotros y no depende de nosotros, no podemos ampliarlas. O bueno, sí podríamos, ¿no? Porque es software libre, ¿no? Y a la hora de trabajar, por ejemplo, con Flash, Flash trabaja a mucho más bajo nivel, puedes hacer lo que quieras, pero es mucho más costoso. Claro, y el tema también de la compatibilidad en sistemas, ¿no? Ese es otro problema que también hay que estudiarlo. Entonces, eso, la inquietud que digo es que sería interesante que se impulsara un desarrollo de una plataforma propia para este tipo de cosas, porque al final el producto es muy parecido y es muy interesante. Pues sí, yo creo que es muy importante sobre todo acercar esta realidad a los docentes de cualquier ámbito, porque no, igual como anteriormente el compañero hablaba de química y al final eso flash lo puedes unir en una historia y eso es un juego. Entonces yo creo que acercar, bueno, ese recurso como uno más, no tiene que ser el mejor, tampoco, ¿no? Vamos a... Pero evidentemente yo creo que sería muy importante sobre todo porque, y Adventure tiene su complejidad, también no lo vamos a negar. Como positivo, pues sí, el juego que te exporta es Java, que en principio es multiplataforma, también tiene sus problemas, ¿no? Porque hay que sobreentender que todos tienen actualizado o instalado, ¿no? El juego Java, es decir, el software Java, mientras que Flash, bueno, tiene sus, ¿no?, limitaciones más con Apple, ¿no?, y demás. ¿Qué ocurre? Que en Java, pues, no se puede utilizar en móviles hasta ahora, que también es un... Bueno, cuando hoy día estamos acostumbrados a eso, ¿no?, a jugar también con tabletas, con móviles, y ahora mismo no existe directamente una conversión del Java que tú puedes utilizar en un PC o en un portátil a trabajar con el juego en tabletas y móviles Android o de Apple también. Pero evidentemente yo creo que es fundamental que exista ese motor asequible y cercano para que, claro, los profesores nos podamos animar a, ¿no?, y a verlo factible, porque es muy normal, algunos que hemos estado en otras charlas, ¿no?, incluso han venido aquí a la Universidad de Cádiz a hablarnos de eAdventure, y tú te pones y, claro, y dices, es complejo, es complejo. Por eso también es importante, por ejemplo, tener un equipo multidisciplinar donde, bueno, si hay alguien que se le dé mejor la compilación, lo que es, ¿no?, tal cual el trabajo informático, que se dedique a ello, si a alguien se le da mejor el tema del guión, ¿no?, que también tiene su tela, ¿no? Cualquiera, más o menos, para que os hagáis una idea, estos juegos que duran unos 15 minutos tienen un guión de 50-60 páginas. Tienes que escribirlo todo, porque el informático no va a poner de su parte, digamos, más allá de lo que tú quieras hacer. Y si tú vas a poner que en un momento determinado, si pone una contestación vaya a un sitio, si pone otra vaya a otro, tienes que barajar todas las posibilidades. Entonces, bueno, pues a tu pregunta, sí. Bueno, muchísimas gracias.